México es el país con mayor número de desapariciones forzadas y las cifras son aterradoras. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce 115.467 casos. De las más de 26.000 mujeres desaparecidas no localizadas, la gran mayoría corresponde a niñas y adolescentes entre los 15 y los 19 años. El problema, a pesar de ser una herida profunda en nuestro país, se ha normalizado y no ha sido atendida con la seriedad que merece. En el programa de hoy abordaremos esta situación tan compleja que sufre México y América Latina, la desaparición forzada. Este concepto ya no es suficiente para explicar la compleja realidad que implica esta situación. El problema, que se empezó a documentar a partir de la década de los 60, no solo sigue siendo un tema actual, sino que se ha transformado a lo largo del tiempo. Para entender este tema tan complejo, conversé con dos especialistas, Marcela Turati, periodista dedicada a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y autora del libro San Fernando, la última parada, y Roberto González Villarreal, escritor y académico, autor del libro La desaparición forzada en México, de la represión a la rentabilidad. Las desapariciones en México no comienzan con con la guerra contra el narco. Hay toda una historia de desaparición en México. ¿Nos podrías contar un poco cómo ves, desde dónde rastreas estas desapariciones? ¿Cuál es la historia de la desaparición en México? Sí, o sea, yo siempre he dicho que yo no decidí cubrir desapariciones, ¿verdad? Pero este país me tocó vivir y me tocó ser reportera. Cuando yo me hice periodista en el 2000, más o menos, justo me tocó el periodo de Fox, cuando crean la FEMOSP, la fiscalía que iba a ver los temas, los delitos del pasado. Que la desaparición no estaba reconocida en los años 70 y hasta el 2001 fue cuando se empezaron a reconocer que existe algo llamado desaparición forzada, ¿no? Y ahora ya se ha complejizado tanto que ya no es desaparición forzada, sino múltiples formas de desaparición, donde incluyen lo que antes no era, pero ahora medio es, como los secuestros, etcétera. Bueno, no importa. A final de cuentas, el tema es la desaparición, cómo desaparece una persona y no volvemos a saber de él. Bueno, y entonces yo empiezo a seguir la lógica de los números, la lógica de las víctimas, sobre todo las luchas de los familiares y de los colectivos y las colectivas. Y entonces empezamos a ver cosas muy extrañas. De cientos en los años 70 y 80 a decenas de miles ahorita. Es más, mientras estábamos aquí han de haber desaparecido 2 personas o 3. Entonces, algo está pasando, ¿no? Que antes decíamos, es que cuando haya una ley ya se puede regular. No. Es que cuando hay una Comisión Nacional de Búsqueda ya se puede establecer y además se distribuyen en todos los estados y todos los estados tienen su Comisión Nacional de Búsqueda y donde no hay que ponerla, etc. Sigue habiendo desaparición. Detienen a alguien y lo desaparecen. Son 2 momentos distintos, si tú te fijas. Conceptualmente son 2 distintos, pero sobre todo pragmáticamente son dos procesos, 2 momentos distintos en los que intervienen figuras distintas, instituciones distintas en coordinación. Y ahí empecé a ver, bueno, o sea, es que sí fue, me invitaban a las ONGs, ¿no? Las comités de derechos humanos, me invitaban, oye, ven, pasa, y llego a Chihuahua, a una casa de retiros, y de repente veo que fuera el primer encuentro de los primeros colectivos del norte, de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua, de madres con hijos desaparecidos. Pero dicen, miren, aquí hay una reportera, alguien quiere hablar con ella, y se forman 30 señoras con las fotos de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las madres de los desaparecidos? Para sintetizar y no decir padres y hermanos, etcétera. ¿Qué hicieron? Porque además es una lucha fundamentalmente femenina. Esto es no nada más, pero fundamentalmente claro. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a formular un problema político. Y esa es la parte fundamental que
por desgracia, muchos todavía no alcanzan a ver, desde la Comisión Nacional de Búsqueda hasta investigadores y demás. Lo que hicieron los colectivos fue formular un problema político. Decir casi siempre reporteras mujeres, porque generalmente somos puras mujeres las que hacemos. Y las buscadoras también. Y las buscadoras y las psicólogas y las forenses y las terapeutas y las abogadas, o sea, eso es increíble. Las arqueólogas y antropólogas, todo. O sea, de verdad que... La reproducción de la vida y Sí. las mujeres, y bueno, asumir, ¿no? Es increíble, o sea, yo siempre digo que la guerra me hizo feminista, o sea, yo no, o sea, de pronto es verme rodeada de puras mujeres haciendo esto, pero bueno, entonces un grupo de mujeres periodistas desde no me acuerdo si fue en 2015, pues que dijimos, ¿cómo podemos ayudar a las familias buscadoras, a las madres? Pues no vamos a salir con el pico y pala, pero les podemos ayudar con datos. Y eso empezamos a hacer, a registrar y documentar las fosas clandestinas, ¿no? Es que nadie creía, o sea, nadie entendía, solo se hablaba de los asesinados, de los muertos de Calderón. Nadie hablaba de los desaparecidos. Y era algo así brutal. Ya, o sea, Coahuila, desde 2009 parecían, o sea, cada día se llevaban gente, bueno, en Chihuahua, en la Tarahumara, Tamaulipas ya era muy complicado, Nuevo León, y ahí fue cuando empezaron a hacer los primeros mapas y empiezan a ver pues que no era algo aislado, porque les daba pena, porque les decían que en algo malo andaba, que se los llevaron porque seguramente tenía una cuenta que pagar, y ahí empiezan a ver las madres al hacer estos mapas, al ver las fechas, que había o sea, que esto ya era un modus operandi. La ONU forma un grupo de trabajo y ahí es donde se forma el concepto de desaparición forzada, que tendría varios elementos. Uno, agentes estatales aprenden a alguien y se lo llevan. Dos, niegan haberlo hecho. Tres, no sabemos dónde está. No. Ese es el concepto. Desde la perspectiva de las víctimas, que es desde donde debemos hacer las historias de las desapariciones. El problema es otro, porque el problema es quién se lo lleva, en qué condiciones, en dónde está y qué pasó con él. Entonces, si lo vemos así, lo tenemos que empezar a desmenuzar. Entonces ya no es el tipo penal del que estamos hablando, sino un conjunto de instituciones, prácticas, saberes, conceptos, desde muchos lados, tratan a la desaparición como si fuera un asunto de exceso, ¿no? Se les pasó, ¿no? Se les pasó la mano. Y no, este es un trabajo. El primero que sabemos, yo le llamo el caso índice, no es el primer desaparecido en la historia de México o algo así, pero sí es el primer desaparecido desde la perspectiva de la formulación de un problema político. Epifanio de Beliers Rojas en 1969, ¿no? Fue toda una búsqueda. ¿Por qué? Porque Epifanio había hecho una expropiación, a su compañero Florentino sí lo agarraron, a Epifanio no, Epifanio se escapó y por lo tanto había que estar buscándole. Es una búsqueda permanente. ¿Quién interviene ahí? Muchos agentes, ¿no? Por el del 72, 73, cuando empieza a volver ya frecuente y luego sistemática la desaparición forzada, que no existe por sí sola, ¿no? Es solamente una de las técnicas que se utilizan en las estrategias de contrainsurgencia, ¿no? Eso es muy importante de establecerlo. A principios de los 90 pasan cosas distintas. ¿Dónde lo vemos? En el registro sí, pero sobre todo en la existencia de nuevos colectivos de lucha por la presentación con vida de sus familiares. Esa es la parte más importante. Y yo encontré a principios de los 90 un cúmulo de información en Chihuahua, en el Colegio de la Frontera Norte, en el CIESAS y varios centros de investigación, ¿no? Donde estaban llamando la atención justamente sobre esta, vamos a llamar así, reemergencia de las desapariciones. Incluso hacían demandas al Comité Eureka. ¿Qué onda? No, los de antes eran luchadores sociales, los de ahora quién sabe qué sea. ¿Cómo es eso? Y es muy grave. Es una barbaridad y es una estolidez, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aparte eso crea un discurso de seguramente andaba haciendo algo, se metió en el malos mismo que el pasos. anterior, pero ahora Claro. desde todos lados. Claro.
Lo acabo de oír. Lo acabo de oír, unas cosas bárbaras, ¿no? Pero es la misma lógica. Entonces, ¿Qué es lo que se empieza a construir que da estos elementos de otra forma de desaparición? mira, los burócratas de la Comisión Nacional de Búsqueda van a decir que no hay tantas como antes, es que ahora se registran y antes no se registraban, y que lo que sea van a decir, porque su función, yo cada vez digo que no es la búsqueda, sino es la contención de la búsqueda, ¿no? Cada vez se administra mal la desaparición, se gestionan las resistencias a la desaparición. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos esta, vamos a decirle, pandemia de las desapariciones. Sí, este aumento Sí. exponencial. Pues un aumento exponencial que además no sabemos cuándo termine ni sabes cuántos son. Porque es Sí, imposible. porque aparte las cifras No se puede saber. son un aproximado Yo recuerdo muy bien al muy doctor bajo, ¿no? López Gatell cuando explicaba que en una pandemia es Claro. inconmensurable. Pero más o menos te puedes dar una idea a partir de los colectivos, y siempre hay que poner atención a los colectivos. Tenemos una red de periodistas que cubrimos desapariciones, entonces pues nos estamos constantemente tratando de investigar. Hicimos también un proyecto que se llama Crisis Forense y fue la primera vez que sacamos que en México había al menos 40,000 cuerpos no identificados o en las morgues o enterrados. Ahorita ya son más de 50,000. O sea que al menos, o sea, estamos buscando a más de 100,000 personas desaparecidas y tenemos al menos 55,000 cuerpos no identificados que el gobierno solo enterró o que los tiene en la morgue. Entonces, parte de esta crisis forense, bueno, viene por eso, pero las desapariciones, o sea, ¿qué tanto es el papel del Estado que no invierte, que no le importa, que está desapareciendo a los desaparecidos? ¿No? Por el simple hecho, como este muchacho que descubrí, ¿no? De lo hecho a la fosa común, aunque está identificado, nomás pues porque ahí lo que descubrí es, claro, o sea, muchas veces en las fiscalías solo persiguen al crimen organizado y no, la labor humanitaria no les interesa. Entonces, en la investigación de San Fernando es muy claro, les interesa saber dónde vienen los Zetas, sus teléfonos, y los cuerpos, vuélvalos a enterrar. Esos no le tocan a nadie, ¿no? Eso está pasando, por eso tenemos tantas madres buscadoras por todo el país, pues desenterrando fosas, tratando de ellas hacer el trabajo forense. La desaparición forzada, como cualquier otro proceso, tiene fases. Desaparecer es un proceso complejo que implica, además de la identificación, la búsqueda y la aprehensión, la detención y la desaparición propiamente dicha. ¿Cuántas instancias se necesitan para un acto como este? ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento tan complejo? Algunas víctimas de desaparición forzada terminan en fosas clandestinas, pero otras son enganchadas a redes de trata o del crimen organizado. ¿Cuáles son los diferentes destinos de las personas desaparecidas y quiénes son sus victimarios? Este problema tiene historia. ¿Desde cuándo y cómo comenzaron las desapariciones forzadas en nuestro país? Desde que empecé a cubrir en 2000, lo de la FEMOSP 2001, hice una entrevista, creo que fue en 2002 que hice una entrevista a Alicia de los Ríos Merino, mi paisana de Chihuahua. Y desde ahí nos hicimos amigas. Ella me invitaba a buscar a su mamá. En ese tiempo ella creía que estaba viva porque todavía le llegaban información de no, la vi en Nicaragua, no, estaba seguramente con los zapatistas. Y ahí, entre sus investigaciones, entrevistando a testigos y demás, pues todo da que su mamá la última vez que la ven y los testimonios son en Pie de la Cuesta, ¿no? En Acapulco, en esta base. Lo que se sabe, está en disputa, es que parece que en México empezó esta práctica que se hace pues en Sudamérica, sabemos que en Brasil, en Argentina, en Uruguay,
hay estos vuelos de la muerte, pero parece que en México empezaron en el 73, o sea, desde antes, pero los que conocemos son los del Cono Sur. Lo que Alicia y otros piensan es que los militares en ese momento se investigaron a sí mismos para salvar a Acosta y a Quirós porque estaban pidiendo de Estados Unidos que los extraditaran porque trabajaban para el cártel de Juárez. Entonces, pues mejor les abres aquí, dices, no, pues yo los estoy investigando, no te los lleves, tienen un Ok. caso abierto, que me parece muy factible esa teoría. Ajá. Entonces, esa investigación se hizo y se ocultó porque los militares salieron libres, ¿no? Y lo ya vemos, pues todo. Pero en ese momento hay testimonios de pilotos. O sea, es increíble ese archivo, o sea, porque trae todo y entonces, pues, no sé, en Argentina, así cuando hice una crónica y de pronto cuento de esa crónica, dicen, pero es que ¿cómo? ¿Y por qué tienes estas fotos? Porque hay unas fotos de recreación. Digo, es que está en el archivo. Ah, pero ¿cómo? ¿En México? Sí, digo, sí, pero fue secreto, o sea, no se supo. Entonces, mientras todos estábamos viendo el juicio de los militares por narcotráfico, estaban recreando estos y llevando a los testigos y los militares hablando en el campo, haciendo croquis de qué hacían y tal, ¿no? Los sobrevivientes siempre son así una fuente súper valiosa, Claro. ¿no? de información y vemos pues que nunca se dejó de desaparecer. Ahora, la pregunta es, bueno, ya la guerra contra las drogas, primero exhiben los cuerpos en las calles, pero de repente como que algo pasa que pues mejor los ocultamos, ¿no? O sea, como que no está haciendo un negocio y le llevamos la fiesta en paz, entonces ahí ya empieza la desaparición masiva, sistemática y cada vez perfeccionándose de diferentes formas y nada, bueno, hay mucho que investigar sobre todos estos años lo que ha ido pasando. En términos cuantitativos, ¿como cuántas fosas llevan registradas? Creo que la última vez eran como 5.000 fosas, las clandestinas ahora, sí, las fosas clandestinas ubicadas. Eh, pero bueno, también nos basamos mucho en los datos oficiales. Nos falta cruzar con las madres, que las madres dicen, no, son mucho más, pero bueno, no sé, pues hemos podido hacer como un pedacito, ¿no? Como para tratar de ayudar a las madres a decir, mire, usted aquí reportó una fosa, dijo que tantos cuerpos, enséñeme. Y también en el de crisis forense fue una base de datos donde decíamos cuerpo por cuerpo sus características para que las mamás no tengan que estar yendo por todo el país recorriendo las morgues, pidiendo que les enseñen las fotos de todos los muertos históricos, fotos espantosas, en unas condiciones horribles, que les enseñen quemados, que les enseñan tal, porque no hay registros en los CEMEFOS, ¿no? Entonces, ahora sí que muchas veces desde el periodismo hacemos lo que debería haber hecho el Estado. Encontré algunos casos, ¿no? Esta manía del investigador, ¿no? Pero también del que tiene contacto con los colectivos, ¿no? De los compañeros que te cuentan. Encontré algunos casos antes del 90, en el 87, 88, unos casos en Guaymas, en donde la víctima no es luchador social, no es estudiante revoltoso, no es nada de esto. Era un comerciante. Era un comerciante que tenía extrañas relaciones con grupos extraños. Pero es todavía incidental. Cuando, digamos, no tengo más casos, no hay muchos más casos, pero debe de haber por ahí, es cuestión de hacer investigaciones más puntuales, ¿no? ¿Cómo es que llegas a San Fernando? ¿Cuál es la situación que te encuentras? ¿Cómo fue que te enteras? ¿Cómo fue que llegas? ¿Y cuál es tu primera impresión? ¿Qué es lo que te encuentras en San Fernando? Bueno, supe de San Fernando primero por la masacre de los 72 migrantes, que fue en agosto de 2010, y después por las fosas que se encontraron en abril de 2011, ¿no? Las fosas con casi 200 cadáveres los cuerpos fueron llevados a Matamoros. Yo llegué a Matamoros en abril de 2011 a reportear ese evento y desde entonces pues me quedé muy impactada del número de cuerpos, ¿no? Casi 200, de
lo que encontré ahí, que eran pasajeros de autobuses, la mayoría que habían sido detenidos en San Fernando y estaban desaparecidos, pero que durante semanas o meses, yo sostengo que fueron meses, que fue esos eran operativos de los Zetas, después supimos con policías municipales, y que nadie previno, nadie hizo nada, nadie dio la alerta y siguieron ellos bajando, secuestrando, reclutando forzadamente o asesinando y desapareciendo a decenas, cientos de jóvenes, muchos de ellos migrantes, ¿no? Me quedé muy sorprendida, eran migrantes de todo el país, eran jornaleros migrantes mexicanos y de ahí fue que pues decidí como ver qué estaba pasando, qué había pasado. Y hasta unos 3 años después, o 4 quizás, fue que pude entrar a San Fernando a, pues querías entender cómo se vivía ahí, cómo era, cómo había sido ese momento, cómo estaba impactada la gente y todo esto. Entonces, primero, la primera vez que fui, entré con un grupo de reporteros de Monterrey que me llevaron. Ellos iban a reportear algo, entonces fuimos, hicimos varias entrevistas, pues luego me di cuenta del miedo, de que no se podía decir nada, que la gente casi lloraba, de que borráramos su nombre. Bueno, ya lo había visto en la morgue también, que eso me había llamado la atención. Había mucha gente en la morgue diciendo que no había denunciado la desaparición de su familiar por el terror que tenía. Yo creo que hay dos grandes ondas de la desaparición, ¿no? Ahorita vemos cómo se complejiza en la segunda etapa. La primera gran onda es desde el 69, es decir, desde el caso Índice considerado políticamente, hasta principios de los años 90, o 1990, ponle tú, ¿no? Sí, todo lo que llamas tú la tecnología de la represión. De la ¿no? represión. ¿Por qué? Porque las víctimas, y otra vez hay que poner atención, sobre todo a las víctimas, es las víctimas las que hacen la historia de la desaparición. No son los victimarios, no son los jueces, son las víctimas. En tu libro hay algunos testimonios que relatan que sí había denuncias de las compañías de camiones, por ejemplo, ante las desapariciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se había atendido el caso a pesar de que había denuncias? Había dos tipos como de comportamiento. Los de Tamaulipas no decían nada. La gente estaba muy asustada. De hecho, incluso para darme las entrevistas me decían, le digo, pero borre el nombre de mi familiar o no le doy el nombre de mi familiar porque lo pueden matar. Siempre este de si lo tienen vivo, lo matan. Si saben, vienen por mí. Entonces, Tamaulipas sí había un subregistro terrible. En cambio, en los otros estados donde no se sabía qué había pasado, solo se sabía pues que los jóvenes no habían llegado a su destino, que los esperaban en la frontera y no habían cruzado, entonces empezaron a ir a las procuradurías, a las terminales de camiones, a llamar al 911 de cada lugar, ¿no? Cada lugar tiene diferentes, a decir a la Policía Federal, decir que no, había gente que no había llegado, incluso había sobrevivientes, o sea, gente que había visto, muchas de ellas eran mujeres que acompañaban a estos hombres, las hermanas, las esposas, que vieron dónde los bajaron, que vieron que los subieron en las camionetas o a patrullas y se los llevaban. Y entonces pues llamaron a sus, no sé, a Guanajuato, igual a Guatemala, tal, a decir, oigan, bajaron a o a varios, ¿no? O bajaron a todos los hombres de los autobuses. Y pues sí, estaban estas alertas, pero nadie nunca previno, nadie nunca avisó, nadie hizo nada y el gobierno dejó que esto pasara, y siempre se hizo, o sea, también controlaba tanto los medios, o sea, hay un control ahí de los medios, que los medios no podían publicar que a las terminales de autobuses estaban llegando camiones con el equipaje y sin pasajeros, ¿no? Y que los maletas estaban acumulando en bodegas y nadie llegaba a reclamarlas, ¿no? Pero bueno, esta es una operación de silenciamiento. Tenemos un proceso bien complejo, ¿no? En donde vamos figuras distintas, momentos distintos, técnicas distintas, saberes distintos, ¿no? Pero hasta ahí podemos todavía saber dónde está la víctima.
¿Hay un desaparecido? No, hay un detenido. Entonces, el momento de la desaparición, propiamente hablando, es el que sigue. Cuando sabíamos dónde estaba o dónde circulaba, ¿no? Y ya no sabemos de él, ¿no? Se borra, yo digo por ahí, que es un conjunto de negativas, pero también son de borraduras, pero también son de tergiversaciones, de trucajes, ¿no? Hay casos donde el cambia de Lucio a Lucía y ya cambió el género, ¿no? O la edad, ¿no? O las condiciones, o el lugar donde estaban, etcétera. Entonces ya se vuelve indeterminado el destino de la víctima. ¿Cómo se da este entramado de ir silenciando un hecho tan atroz por parte de los poderes? O sea, supongo que son reportes que llegan a la presidencia municipal, la unidad de pues la unidad de desapariciones. Hay una unidad, ¿no? de, de investigación y las fiscalías, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de ocultamiento, de dejar ser? ¿Y por qué se da eso, no? ¿Por qué digamos, los Zetas o el crimen organizado en general puede hacer estas acciones tan atroces y ser invisibilizadas por los poderes del Estado? Los sobrevivientes es súper impresionante, ¿no? Porque lo que dicen es que ellos, no sé, cosas así de, nos paró un retén del ejército y a los pocos kilómetros estaban los Zetas, ¿no? O después de que nos pararon, el chofer del autobús nos dijo, ahorita nos van a volver a parar, ustedes cooperen. Y se subía gente de migración o gente de la policía estatal y le preguntaba, ¿ahora cuántos te bajaron? Y ella decía, ¿cuántos? Y dice, por favor, denle para sus refrescos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente dice, había un retén antes, había un retén después, las autoridades sabían. Y cuando yo ya me meto a San Fernando, empiezo a ver que no es que la terminal de autobuses estuviera en un lugar solitario, está en la calle principal de San Fernando, donde hay muchos comercios, junto a un Oxxo, a 10 cuadras de la presidencia municipal, y que detenían los autobuses a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, y a las 7 de la mañana todos los chavitos que iban a la secundaria, porque está ahí a 2 cuadras, todos veían cuando los Zetas con policías paraban los autobuses, y ellos dicen que los migrantes mexicanos y centroamericanos iban gritando y pedían ayuda, pero que no podían hacer nada y que llegaban asustadísimos todos a la secundaria y que en la secundaria tenían que, o sea, les decían, no, pues tranquilos, seguro los van a soltar, pero me decían jóvenes que cuando ya los entrevisté, no sé, 10 años después o 8 años después, decían, todos sabíamos que los iban a matar porque había gente pues que vivía en las colonias a donde se los llevaban, que son unas colonias donde ya, donde había un arenal. Dice que escuchaban los gritos, había campesinos cerca que veían los camiones llenos de muertos, mucha gente escuchaba, oía, también había mucha gente pues que los Zetas se van solo por pasar por esas carreteras, ¿no? Y entonces hay gente que escapa, hay un sobreviviente que me cuenta, o sea, cómo fue su semana, o fueron varias semanas viviendo en la parte de atrás de la camioneta, en la troca, junto con otros, bajo unas lonas, y cómo cuando se reunían los Zetas en ese descampado, oía que en las diferentes camionetas traían a otras gentes detenidas, gritando, cómo iban matando gente, cómo los hacían enterrar gente, o sea, cosas súper atroces, pero también todos dicen, todos sabían, o sea, hay una chica, ¿no? Que también la secuestran junto a su novio, a ella la llevan a la casa de uno de los líderes de los Zetas y dice, todo el pueblo sabía, todo el pueblo era de ellos, tú no te podías escapar, era en la calle principal la casa del Kilo, ¿no? Uno de los jóvenes que mandaban ahí, dice, y entonces no había forma, ni la policía, bueno, participaba, el presidente municipal, ya cuando lo entrevisto me dice, ay, yo nunca vi, yo nunca oí. La gente dice, mira, él se fue el minuto cero,
a veces desde Estados Unidos mandaba, pero los policías municipales que entrevisté decían, le pasábamos todas las llamadas de las desapariciones y no quería contestar ninguna de las denuncias. Cuando la gente llamaba para preguntar por sus familiares, dice, todos sabíamos que eso estaba pasando. Y así, o sea, era a la vista de todos, en plena luz del día, 2 veces al día, y fueron semanas, y podría decir que meses en algunos, o sea, porque está desde 2010, tengo reportes de esto, hasta 2011. Y cuando ves las historias, te digo, en todo el norte, pero fundamentalmente en Tamaulipas y en Chihuahua, ¿no? Y lees los periódicos de la época, en el libro pongo los nombres y demás, de los periodistas que se atrevieron a ir un poquito más allá. Aquí le debemos muchísimo a los periodistas de investigación, ¿no? Muchísimo, porque ellos empezaron a preguntar donde había que preguntar, ¿no? Y a vincular los fenómenos donde había que hacerlo. Y entonces empezaron a ligar que las desapariciones, como los feminicidios, el incremento en las actividades delictivas, etcétera, estaba ligada con, ¿no?, los cárteles, ¿no?, que empezaban a invadir los territorios. Por lo tanto, había que se peleaban entre ellos, ¿no? Esa es una de las fuentes. Pero también se utilizaban las desapariciones para, como formas de castigo, ¿no?, como formas de castigo simbólico. Voy a desaparecer. Hay muchos casos. Proceso tiene espléndidos reportajes, espléndidos en el sentido de profundidad, donde dan los nombres. ¿Y sabes quiénes son los militares de la zona? Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo. Es decir, los mismos que habían utilizado acá. Entonces, yo lo que digo es, caramba, hay una continuidad en las formas de la desaparición, porque hay una continuidad en los maestros de la desaparición, ¿no? Más que ahora ya no tienen nada que ver con la cuestión de la soberanía del Estado. Tiene que ver con las industrias criminales. O sea, desde 2011, 2013 alguien me dio un USB que tenía las fotos de los cuerpos. Y cuando vi la foto de los cuerpos de esos jóvenes tan maltratados, sí me quedé impactada y dije, esto lo tengo que trabajar, ¿no? Tengo que saber quiénes son. Entonces ya hice las rutas migratorias hacia atrás, a conocer sus familias, a buscar sobrevivientes, a tuitear, a ver en San Fernando qué había pasado. Fueron muchos años, fueron también, o sea, muchas cosas me pasaron, porque ha sido un libro pues muy sufrido también. He hecho unas partes en equipo, fundé un colectivo que se llamaba Más de 72, porque no eran solo 72 migrantes, son muchos más, ¿no? Entonces fuimos investigando. Y ya, pues, para mí, primero terminarlo, bueno, ganó el premio Javier Valdés Cárdenas, gracias a eso lo pude publicar. Eso también me hizo así de, bueno, ya cierra esto, ¿no? O sea, no toda, porque todavía siempre sentía que faltaba, que no entendía. Hasta que un día dije, bueno, lo que logré entender ya creo que es suficiente para que se entienda un modelito. O sea, es que este es un sistema y también está el sistema el gobierno que desaparece a los desaparecidos, ¿no? Y también dije, bueno, ya entendí la crisis forense en este país, las zonas tomadas, San Fernando es un lugar de una zona tomada donde ves cómo funcionan los poderes, como el presidente municipal que dice que hacía, la policía, las órdenes que tenía, el del CISEN, lo que dice tal, el gobierno del estado, los gringos, bueno, entonces, y bueno, ya llevárselo, he estado viajando para llevárselo a las familias, y eso ha sido pues lo mejor, ¿no? Ha sido muy bello, muy fuerte, ¿no? Porque muchas no saben de todo y hay cosas muy crueles y es muy duro. Entonces, pues llevárselos, siempre las familias decían, pues lo que usted me pueda contar me va a servir, ¿no? Claro. Siempre me preguntaban, oiga, ¿y están detenidos los que lo hicieron? Oiga, ¿y dónde estaban las fosas? Ellos han visto las fotos de los cadáveres de sus hijos, ¿no? Ellos se los restituyó luego, gracias a que el equipo argentino de antropología forense intervino en esta historia. Y también eso quiero yo mostrar que se puede hacer un buen trabajo forense y buenas investigaciones, si el gobierno quisiera,
Aprenden a una persona y luego las mismas autoridades, por acción u omisión, son responsables de su desaparición. Para llevar a cabo este proceso tan cruel, existe necesariamente una complicidad con el Estado, aunque también haya otros involucrados. Las razones de la desaparición, en la actualidad, forman parte de una industria criminal que usa los cuerpos femeninos, a los jóvenes que integran las organizaciones criminales y a trabajadores especializados que requieren sus empresas. De esta forma, las víctimas se vuelven productos, despojándolos de todos sus derechos humanos. El grueso de las desapariciones actuales ya no tiene como finalidad la represión a organizaciones sociales o grupos guerrilleros. Hoy en día, la desaparición se ha convertido en un negocio. En este sentido, el papel de las madres buscadoras es fundamental. Es el ejemplo de la lucha por la verdad y la justicia que se mantiene a pesar de los peligros y la revictimización que viven día a día en la búsqueda de sus seres queridos. ¿Qué es una industria criminal? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cuáles son sus giros? ¿De dónde extraen la ganancia? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo podrías ilustrarnos qué es la industria criminal? ¿Es lo mismo que un cártel, por ejemplo? ¿O tiene otros giros, negocios legales también? ¿Cómo se conforma? Bueno, podríamos empezar a verlo ahí. Yo no sé mucho de las industrias criminales, me las encontré. Me las encontré acá, me las encontré con los desaparecidos, ¿no? Entonces, primero porque, te digo, los dos primeros grupos en los años 90 son mujeres, población ligada a las industrias criminales. Cuando se rompe en el cártel del Golfo con los Zetas, porque eran aliados, y recordemos que los Zetas son una escisión de los grupos de élite de los militares, ¿no? Que eran los guardaespaldas, los sicarios del Golfo, se rompen por esto que hace Estados Unidos de que el sistema de testigos protegidos, ¿no? Entonces, cuando agarran a Osiel Cárdenas, que era el jefe de los dos, le dicen, lo que siempre hace Estados Unidos es, bueno, pues queremos el dinero, ¿no? Queremos que nos digas tal y que nos des tanto dinero. Y él lo que hace es pedirle a los Zetas y al Golfo dinero, pero los Zetas no sabían que él ya había pactado con Estados Unidos, que ya había pactado como un trato. Y los Zetas empiezan en ese momento a extorsionar a todo mundo. O sea, los Zetas son un negocio criminal, además, es como una franquicia criminal. Ellos inauguran otra forma de control territorial, ¿no? Ya no tiene que ver absolutamente nada con el asunto de la lucha social, represiones, nada que ver con eso. Tiene que ver con negocios, ¿no? Y lo primero que tiene que ver uno con los negocios es su dimensión productiva. Los negocios producen cosas para obtener ganancias. Eso es evidente, ¿no? Por eso es una industria, ¿no? Para obtener ganancias. ¿Qué producen? ¿Y cómo obtienen ganancias? Y aquí tenemos que empezar a hacer una clasificación. Provisión de servicios sexuales. Para eso necesitan mano de obra, que la mano de obra son de las mujeres en condiciones de esclavitud, que no pueden poner un anuncio ahí. Vamos a hacer un negocio de servicios sexuales para caballeros. Pues no. Es provisión de servicios sexuales en condiciones de esclavitud. Por lo tanto, se produce un servicio sexual, ¿no? Y hay una trabajadora sexual en condiciones de esclavitud, lo que implica una dimensión organizativa de eso y consecuentemente agentes de vigilancia, ¿no? Lugares donde se establece Permisos para operar, todo. Digo, que no sean permisos legales, pero la concesión. Vamos allá, justamente. Entonces, esta es una de las ramas productivas, ¿no? Pero también venden. Es decir, está dentro, en el espacio, lo que los economistas llamamos el asunto de la producción, distribución, consumo, ¿no? Circulación, distribución y consumo, más o menos. En muchas ramas productivas. Provisión de servicios es una, pero también el asunto de la distribución, lo más frecuente de las drogas, ¿no? Pero no nada más de drogas, pero también de personas, también de órganos.
donde cada persona es un cajero automático, o sea, cada persona. O sea, control del sujeto, de los negocios. Sí, o sea, era la extorsión, eso, los secuestros de migrantes, que cada pollero les pague a ellos, las rutas migratorias ahí las empiezan a controlar. Si extraes recursos naturales, lo que sea, tú tienes que pagarles a ellos para su guerra, ¿no? Entonces, eso está explicado, por ejemplo, en el libro Zetas Inc., ¿no? De Guadalupe Correa, y hay varios libros que hablan de los Zetas, cómo innovan en este tema, ¿no? Entonces ellos empiezan a conseguir este dinero, a robar carros, a cada autobús que pasa tiene que pagar dinero, o sea, y a hacer este control territorial. Pero de repente se dan cuenta que, pues, que fue un engaño, ¿no? Que Estados Unidos pactó, que, que no es cierto, o sea, que no va a haber beneficios, y que es el dinero que va a ir, y que aparte se lo había quedado, creo, el abogado de este hombre. Y ahí rompen, y ahí vemos la masacre, la de los 72, ahí vemos Allende, las masacres de Allende, ahí vemos San Fernando, las fosas, y ahí sí es el sistema de Estados Unidos, con esta cosa que no les importa a ellos, ni les preguntan nunca dónde hicieron fosas, dónde quedaron los desaparecidos, qué hicieron, las masacres, todo. A Estados Unidos solo le importa el tema del dinero, ¿no? Y estamos hablando más de la producción en un caso, pero también de la distribución, pero también del consumo, porque se forman los consumidores. Claro. Y hay que investigar esto. ¿Dónde? Y a través de qué estrategias de mercado, ¿no? Y de mercado cautivo en este caso, se forman los consumidores. Consumidores de drogas, pero también consumidores de sexo, en fin, de muchas cosas. Entonces, no podemos hablar nada más de narcotráfico o del narco, porque estaríamos reduciendo las actividades productivas, las actividades de las industrias criminales a una cuestión y solamente a la dimensión del tráfico, es decir, del trasiego no a la producción. Y en la producción también implica trabajadores y expertos. Y bueno, esta guerra que se vuelve la más cruel, luego vemos lo del Casino Royale, los 50 muertos o más en Nuevo León, vemos la masacre de Cadereyta. Casi todas estas son este periodo y este conflicto, y esto sí se genera en Estados Unidos, y los mismos, funcionarios de Estados Unidos dicen, ay, no pensábamos que íbamos a generar eso, ¿no? ¿Cómo es que estas industrias criminales impactan en la vida cotidiana de las personas, de los pueblos? Esta es una de las preguntas más importantes, ¿no? Porque esto es lo que vemos cotidianamente, ¿no? En, en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Y se expresa de múltiples formas, ¿no? Mira, por ejemplo, una de las primeras es el cobro de piso. El cobro de pisos es uno de los mecanismos de extracción, de captura de renta, le llaman algunos, ¿no? Más elemental. Para que haya captura de rentas a través del cobro de pisos se necesita connivencia con las policías municipales. Entonces ya tenemos una primera forma de relación, una primerita. Y ya sabes, porque la tiendita que estaba ya no está. Y también hay desaparecidos del ejército y de la marina. Y eso también queda claro en el libro, o sea, los testimonios de gente que desenterraba, decía, los marinos estaban con nosotros buscando fosas y de repente un marino nos decía, aquí van a encontrar 49 cuerpos. Y dice, encontramos 49 cuerpos, ¿no? Hay también gente entrevistada ahí que dice, un soldado que le tocó exhumar fosas, que dice, cuando el general nos decía que no haya, o sea, que no nos llevemos a nadie, significaba que teníamos que matar a los detenidos y enterrarlos ahí, ¿no? Entonces, pues yo digo que San Fernando es esta otra forma de desaparición, de control territorial y donde tú no puedes saber los muertos de quién son, ¿no? Por eso hay que hacer las preguntas incómodas. Y creo que en nuestro trabajo, Camena y en otros lugares, es hacer las preguntas incómodas. Y la pregunta incómoda aquí, en el caso de la desaparición, era, ¿cómo es posible
que pasemos de cientos a decenas de miles de desaparecidos, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque no solamente encontrarlos, que es el desafío inmediato, y hay que gritar una y otra vez, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Pero también es, y esto es una frase muy buena del compañero Figueroa ¿cómo se llama? El mesoamericano, el movimiento migrante mesoamericano, que dicen que no solamente hay que buscarlos y encontrarlos, sino hay que evitar que se produzcan nuevas desapariciones. Y eso implica el saber qué está pasando. Y eso implica a este y al gobierno que sea hacerle las preguntas incómodas. A pesar de ser un problema que llevamos cargando desde el siglo pasado, fue hasta el 2001 que se reconoció la desaparición forzada. Actualmente existen distintas instituciones que se dedican a investigar el problema, pero en lugar de mejorar, esta situación se ha transformado. ¿Cuántas personas desaparecidas hay realmente? ¿Cómo puede ser que pasemos de cientos a decenas de miles de desaparecidos? ¿Cómo vamos a dejar de normalizar esta situación que se ha expandido en todo el territorio nacional? Nos toca luchar contra este tipo de industria que se siembra y reproduce desde narrativas culturales como los corridos, las series y los medios de comunicación. Es necesario, como dice Roberto González, seguir haciendo las preguntas incómodas. De repente la policía ya no la tienen el partido político, sino es policía ligada a los grupos criminales. O llegan los grupos criminales y exigen ciertas condiciones para dejar funcionar el pueblo. O ponen ciertas obras públicas. Es decir, la penetración de las industrias criminales en la cotidianidad se da a través de la captura de las agencias estatales y se convierten después en una forma de vida. Te comentaba hace rato, a mí me tocó platicar un día con un chavo, unos 18, 19 años, donde me contaba que vivía en la miseria, se metió al trasiego y después ya vivió muy bien, ya tiene coche, ya tiene casa, le compró casa a la mamá, pero sabe que va a vivir muy poco. Entonces genera una subjetividad distinta, una forma de ver el mundo y la vida distinta. Entonces no estamos hablando de algo externo a nosotros, ni en términos de la desaparición, porque ahora prácticamente cualquiera podemos desaparecer en cualquier momento, dependiendo de las condiciones y de los lugares en los que te encuentres, ¿no? Sino también en cómo se generan procesos de subjetivación ligados al peligro y ligados a la ganancia. Ganancia rápida, ganancia fácil, ¿no? Donde el otro es o puede ser solamente un mecanismo para la obtención de ganancias independientemente de todo. Alguien dice que esto es neoliberal. Yo digo que sí, claro, eso casi obvio. Pero sobre todo hay de neoliberalismos a neoliberalismo y este es el neoliberalismo criminal. Pues claro, o sea, los muertos están de este lado y este sistema de delaciones y tal, pues lo que hace es dividir a los grupos y que se vuelvan más violentos y esa violencia se registra acá, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene mucho que ver y es súper interesante también como Estados Unidos sí manda a sus ciudadanos esas alertas carreteras de usted no pase por aquí. Y México, en vez de decir, oigan, pues están parando autobuses, México lo que más quiere es pues que no se sepa. Y entonces nunca previno, nunca le avisó a nadie. Y esa es la sensación de tristeza y de decepción de muchos padres de familia, ¿no? De púchale, si hubiéramos sabido que algún día antes habían bajado gente, ¿qué tal? Esto no hubiera pasado. Pero el gobierno mexicano lo que siempre intenta es que no se sepa la violencia, ¿no? O sea, es ocultarla. Y bueno, y por eso pasan tantas cosas. Y por lo general el modus, digamos, el ocultamiento es más por que no se sepa, porque no se haga público, por no crear una mala imagen del país, o tiene otro tipo de intereses también el poder en México. Pues los cables estadounidenses son, o sea, es que hay unos que te dan entre risa de nervios, ¿no? Porque dicen, aquí, bueno, aquí pasaron otra cosa, o sea,
estuvo ese tipo de desaparición, pero luego vino otro tipo de desaparición, que es cuando encuentran los cuerpos, interviene la PGR, se los trae a Ciudad de México y los vuelve a enterrar. No le importó y esa es la otra desaparición, las mismas autoridades desapareciendo a los desaparecidos, que generalmente hacen eso, ¿no? Entonces, pues lo que vemos es que generalmente esta obsesión por ocultar la violencia también es ocultar los cuerpos, ¿no? O sea, si tú no tienes cuerpos de muertos, pues entonces pues México va bien, De hecho, ¿no? narras un episodio en las morgues también, ¿no? Una situación. Pues tenemos una crisis forense enorme, pero pues te dicen, está bajando la violencia. Ajá, pero ¿cuántos desaparecidos hay? Esos nunca te los relacionan, entonces pues sí. Pareciera que en cierto momento del país hubo una orden de ya no exhibir los cuerpos, sino enterrarlos, ¿no? Y esa es muy clara. Y después ya no nomás enterrarlos, sino quemarlos. Y después ya no nomás quemarlos, sino eh, en ácido disolverlos. Y cada vez ha Por parte sido... del propio Estado. Hay, o sea, pues no sé a quién le interese, pero pues pensen, ¿a quién le interesa que en México no sea mal evaluado? Y lo que decían los cables de Estados Unidos, cuando llegan estos trailers para llevarse los cuerpos a Ciudad de México, decían, hay muchos más cuerpos, según nos dicen los propios funcionarios de Tamaulipas. Todo mundo sabía que esas carreteras eran inseguras. Ellos dicen que también, pues que les da miedo. De hecho, había el hijo del secretario de Sedesol, fue uno de los desaparecidos ahí en su carro, porque también se llevaban a automovilistas. Y dice, van a dejar de exhumar porque ya llegó la orden de no espantar al turismo para Semana Santa y pues de que también cuidar pues que vengan inversiones. Entonces todavía nos falta, o sea, mucho por hacer esas ligas, pero no creo que, o sea, no es la mayoría, pero sí está siendo un método de control en territorios, la desaparición de ciertas personas claves que se oponen a ciertos proyectos, negocios y demás. Y bueno, De forma seguramente mucho más estratégica, ¿no? No y hay son que estas cuidarlos. desapariciones. O sea, eso, hay que poner el foco, hay que cuidarlos, hay que cuidar a la gente, ¿no? Y hay que movilizarnos. Cada vez que desaparece alguien hay que salir, marchar, que lo liberen, no sé, hay que hacer mucho ruido. Yo sé que pues, son demasiados, pero algo tenemos que hacer, porque de pronto sí se logra con la movilización que liberen a gente. Entonces, eso, o sea, que como no quedarnos con ese secreto, sino activar. Si luego aparece, que bueno, no enojarnos, porque luego la gente se enoja, ay, apareció y solo está haciendo. En este país se enojan si aparece alguien que está reportado como desaparecido y lo crucifican, ay, neto. Qué bueno que aparezcan, ¿no? Pero sí, hay que presionar, presionar, movernos, cuidar a la gente mucho y cuidarnos. Me parece muy bien, Marcela. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Camena.